Compartiendo contigo todas las reacciones a raíz de este anuncio del presidente Lacalle Pou en conferencia de prensa, después de haberse reunido con todo el sistema político en torre ejecutiva. Avanza entonces el Uruguay hacia un tratado de libre comercio. Finalmente se la juega solo, ¿no? Que es algo que ya venía avisando y claramente uno presume, lo decía recién, que en su visita a la República Argentina, reciente visita con el presidente, eso claramente se debe haber conversado, igual que Bolsonaro como socio en este momento principal en lo que es la flexibilización, tiene el Uruguay. Pero claramente uno en una primera instancia tendería a celebrarlo porque finalmente es cristalizar la posibilidad de que Uruguay pueda comercializar aparte del Mercosur, es decir, pero por otro lado hay también un impacto en la economía uruguaya. Sabemos que el mayor comprador de los productos uruguayos es China, ¿no? Y ya te saludamos, Agustín, y podemos incluso repasar algunas gráficas que vos has hecho con el Centro de Estudios para el Desarrollo y que tiene que ver justamente con lo que representa China para las exportaciones uruguayas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenos días, Claudia. Un gusto, como siempre, estar acá compartiendo la mañana con ustedes. Contame cuál es tu primera reflexión al enterarte de esta Mi noticia. primera reflexión creo que es que, bueno, este tema y la postura de Uruguay en este tema realmente es casi una política de Estado, ¿no? Lo que pide Uruguay en el Mercosur, lo que está pidiendo el Uruguay en el Mercosur, este gobierno, es básicamente lo mismo que pedía el anterior. Quizás hay alguna diferencia en la agresividad, en la insistencia, en la prioridad que se le pone. Y qué bueno que ver que luego de varias décadas donde básicamente la inserción internacional del Uruguay y del Mercosur, porque al estar pegados al bloque básicamente es lo mismo, estaban completamente estancadas, no había una sola novedad, nada parecía que fuera a cambiar y cada vez que alguien quería que algo cambie, no se puede, sonó las consecuencias, las consecuencias de los otros países, el costo que va a tener, bueno. De repente algo se está moviendo. Creo que esa es la primera buena noticia, ¿no? Falta mucho, acá lo que se está anunciando es el estudio preliminar para avanzar con un TLC, obviamente esto quiere decir que algo hablado hay. Este estudio se le va a meter potencia y se espera que esté para fin de año, pero creo que es una buena noticia que por lo menos se esté moviendo la agenda en un tema que, reitero, es un tema en el que todos los últimos gobiernos han estado alineados, sobre todo el gobierno pasado y este gobierno ha estado muy alineado en lo que fue a pedir al Mercosur. Claramente hay riesgos sobre la reacción de los otros países del Mercosur, hay riesgos de que siempre en el comercio hay ganadores y perdedores, las ganancias agregadas son claras, y más en un país como Uruguay que tiene muchísimo más para ganar que para perder, pero obviamente pueden haber sectores perdedores y habrá que ver cómo se los compensa, cómo se los trata. Hay muchas cosas para discutir. Claro. Pero creo que sin duda mi primera reacción es, esto es una buena noticia que Uruguay pueda tener una pista por donde destrabar uno de los temas críticos que tiene que destrabar para desarrollarse. No hay posibilidad, ni remotamente, no hay ningún país pequeño, cerrado y próspero. No existen los países pequeños, cerrados y prósperos. Para los países cerrados, el margen de discusión sobre el abrirse o no es muchísimo más acotado. Vamos a, antes de seguir conversando, repasar qué significa China para nosotros, ¿no? Ahí vos tenés tres gráficas que vamos a compartir. Una tiene que ver con lo que representa para las exportaciones uruguayas. Más del 50% de los aranceles pagados son a China. Ahí está la gráfica. Y además le estamos exportando otros productos como, ahí lo tenemos, mirá, a ver si la podemos poner en pantalla, otros productos como lácteos, además de la carne. Sí. Básicamente China se ha convertido en nuestro principal socio comercial y realmente en los últimos 5 o 6 años nos hemos vuelto un poco China dependientes, ¿no? Y bueno, la pregunta puede ser, bueno, ¿esto no nos puede reforzar en esa dependencia de China? Bueno, la realidad es que eso es una tendencia de muchísimos países y que nuestros competidores, por ejemplo Nueva Zelanda, que ustedes la semana pasada conversaban con un consultor de comercio internacional del caso neozelandés, Nueva Zelanda también tiene como primer cliente, pero ya tiene un acuerdo y ya la carne neozelandesa entra a China pagando muchísimo menos o no pagando nada de lo que paga la nuestra, ¿no? Entonces, nosotros realmente creemos que depender tanto de un país y no tener ningún tipo de acuerdo nos vuelve vulnerables. Nos vuelve vulnerables a que cambien los precios y quedar fuera de los mercados, a que haya una guerra comercial y tomen medidas contra nosotros como si nada. El tener un acuerdo en un mundo tan convulsionado actúa de alguna forma como un seguro.
y más cuando es tan importante China como destino de nuestras exportaciones. Y contrariamente lo que a veces se dice, que esto puede generar concentración de productos, lo que puede pasar a veces con este tipo de acuerdos es que permitan a otros sectores, que no son los que hoy en día exportan, a que ahora sí calcen con los niveles y los precios que se necesitan para acceder al mercado chino. Y que hoy, pagando los aranceles que pagan contra otros países que no pagan, no llegan. Claro. Y bueno, permitir de alguna forma diversificar un poco más la oferta de las cosas que le exportamos. Hoy a China le exportamos muchas cosas, pero básicamente cuando pasamos raya entre carne, subproductos cárnicos, soja, celulosa y madera, o sea, la cadena maderero-forestal, la soja y la cadena cárnica, eso es bastante más del 90% de lo exportado. Ahí está casi todo, casi toda la carne, valga la redundancia. Claro, ahora, bueno, Agustín... obviamente esto muestra ya por sí el potencial que tendría en no pagar ciertos aranceles que estamos pagando, en poder aumentar al no pagar esos aranceles lo que le exportamos, pero también hay que pensar afuera de la caja. Las cosas que no estamos exportando, el comercio que no se está haciendo y que un acuerdo como estos permitiría hacer. Está bueno, pero volviendo a los aranceles, le cambia las reglas del juego a muchos importadores, ¿no? Yo qué sé, Martín, vos ahí tenés un ejemplo que es personal, que me parece que grafica lo que le puede estar pasando a un montón de uruguayos que viven, por supuesto, de importar y comercializar productos acá en el Uruguay, Martín. Sí, exactamente. O sea, aquellos que importamos desde Mercosur, tanto Argentina como Brasil, nosotros lo que nos salva básicamente en la comparación del producto, el producto es básicamente idéntico, son los aranceles, ¿no? El arancel dentro del Mercosur es prácticamente cero y cuando traen de China llega hasta el 40%. Entonces esa diferencia de aranceles hace que el producto se vuelva más competitivo acá en Uruguay. Si podemos traer de China con arancel cero, se lo come crudo, ¿no? A una cantidad de proveedores, tanto argentinos como brasileños, que no pueden competir con la escala china, que es muy difícil, es muy difícil. O sea que ese negocio muere. ¿Y ¿no? eso se contempla en este estudio de factibilidad del que está hablando el presidente? ¿Se contempla ese aspecto que dice Martín? A ver, claramente lo que dice Martín es muy interesante y es parte del centro de lo que tiene que ser un estudio de factibilidad. Y lo que no nos puede pasar, acá, a ver, hay que decir una cosa y con madurez, ¿no? Cuando uno avanza en este tipo de acuerdos, hay alguien que va a perder y hay que saberlo eso. Lo que no nos puede pasar es no saber que alguien va a perder y no hacer nada para compensar un poco a los que pierden. Eso es así y casos como el que nombra Martín pueden haber. Yo lo que creo es que en el caso puntual de Uruguay hay muchísimo más lo que hay. El estudio de factibilidad va a ser sobre esto mismo, ¿no? Pero hay muchísimo más lo que hay que para ganar que para perder. Uruguay ya pagó, sobre todo en la década del 90 y antes, un costo grande de la apertura con el Mercosur, cuando muchas empresas industriales del Mercosur coparon el mercado y las empresas uruguayas lo sintieron. Ya con China, la llegada de China a la globalización, al mundo, metió muchos productos chinos y a pesar de los aranceles han copado el mercado uruguayo. Y la industria, por nombrar una, la industria textil, es la que más claramente pagó la industria textil uruguaya un costo muy grande. Y pagamos ese costo grande sin tener todas las ventajas de la apertura. Es verdad y hay que medir bien los sectores que van a ser afectados, pero yo no tengo dudas de que cuando pasemos raya, en el caso como el uruguayo, bueno, un poco lo que ponía el ejemplo de Martín, ¿no? Muchos de los sectores que pueden perder pedazos del mercado uruguayo contra China no son empresas uruguayas, pueden ser empresas de otros países que pierdan el nicho contra China porque la industria uruguaya ya lo perdió contra ellos. Entonces, sí, lo que dice Martín puede pasar, de hecho, en alguna medida va a pasar, hay que estudiarlo, hay que estar preparado, pero sí, claramente esto va a tener algún dolor y creo que no hay muchas, en un país de nuestra escala, realmente si no estamos preparados para enfrentar una dinámica de este tipo, vamos a tener en el corto y medio, vamos a seguir planchando en un estancamiento, largo estancamiento, con crecimientos, caídas, pero no es posible pensar realmente en despegar si no tenemos como una mirada mucho más global.
Agustín, más allá de que bueno, el gobierno uruguayo decide cortársela solo con este TLC con China, ¿qué va a pasar con el Mercosur? ¿Cómo debería actuar el Uruguay también para cuidar de alguna forma el bloque? Y también consultarte, hay gran parte del empresariado brasilero que no quiere un TLC con Chile justamente porque a gran parte de ellos le perjudica. Y tiene gran peso, como sabemos, en el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Qué va a pasar en ese sentido con las negociaciones y cómo crees que debería pararse el gobierno justamente para cuidar las economías dentro del Mercosur? Está muy bien la pregunta, Magdalena, porque sin duda es la tensión que está sobrevolando, ¿no? Y bueno, ¿y por qué esto no se hizo antes? Bueno, porque estaba el Mercosur y porque el Mercosur no sabemos bien si es una zona de libre comercio, que es lo que nos da la libertad para hacer esto, o es una unión aduanera, donde no tendríamos la libertad. Uruguay, hay como el Mercosur es un marco con una legalidad oscurísima, no ratificada y permanentemente violada, cada uno defiende la biblioteca que quiere y la realidad es que hay buenos argumentos para defender las dos bibliotecas. Uruguay se apega a la primera y va por esto, pero obviamente hay otros países que creen que no es así y puede tener alguna consecuencia. Yo creo que en ese sentido lo clave, Magdalena, lo que se dice es la ventana de oportunidad que hay hoy en día, que es obviamente Paulo Guedes en el Ministerio de Economía, más que Jair Bolsonaro, Paulo Guedes en el Ministerio de Economía y Brasil en la presidencia pro tempore del Mercosur. A fin de año Brasil deja estar en la presidencia pro tempore del Mercosur, el año que viene Brasil entra en campaña electoral, con serias posibilidades de cambio político y de volver a otras. Entonces, realmente, y en eso creo que está buena parte del apuro del gobierno y las referencias a fin de año, hoy en día Brasil, aparentemente, con los brasileños siempre hay que tener mucho cuidado en términos diplomáticos, aparentemente estaría respaldando de alguna forma la estrategia del Uruguay. O sea, hay que aprovechar esa ventana para que Uruguay, esta estrategia que requiere la estrategia que Uruguay quería ya desde el gobierno pasado y que ahora hay una ventana de oportunidad, tratar de empujarla todo lo máximo posible. Sería una hay que tener opción... expectativas moderadas. Esto no quiere decir que va a haber un TLC a fin de año, ¿no? Esto quiere decir que se empieza a encaminar seriamente la discusión de que puede haberlo. Claro. ¿Sería una opción incorporar a las negociaciones a los socios del bloque como forma de evitar rispideces? Sería claramente eso es como lo que se pretendió todos estos años, ¿no? Estos 30 años, estos 20 y pico años de naufragar todas y cada una de las negociaciones, salvo la de Europa, que bueno, que está naufragando más por Europa que por el Mercosur. Y claramente los otros socios del Mercosur, y sobre todo Argentina, no tienen ningún interés en subirse. Y en un TLC con China, ni siquiera Brasil debe tener mucho interés en subirse, imagino yo. Entonces creo que ahí sí sería, y en los papeles, acá Claudia, para mí lo clave es entender la diferencia entre lo que nos gustaría que sea y lo que realmente es posible. ¿Qué nos gustaría y qué sería mejor? Claramente sería mejor negociar como Mercosur. Sentarnos en una mesa como Mercosur, con mucho más peso, ir los cuatro juntos, negociar los intereses todos juntos, avanzar con esta plataforma que es una marca global como es el Mercosur. Ahora eso lamentablemente no está en la mesa, lamentablemente no quieren, no se puede, no hay consenso. Entonces la postura de Uruguay ahora es, bueno, lo siento mucho, yo ahora lo que hago es les aviso nomás. No les pido más permiso, aviso. Y bueno, y en ese sentido creo que es el arte de lo posible. Eso sería, pero creo que no es posible hoy en día. Agustín, ¿cuántos años duraría este tipo de tratados? Porque ayer la calle Pou decía, esto es una linda oportunidad que excede al partido y al gobierno, perdón, y a los partidos de coalición, por eso se le informó al resto de los partidos también. ¿Cuánto suelen durar estos tratados? Y mira, eso es una buena pregunta, es muy difícil de saberlo. Yo creo que claramente el presidente está pensando en una negociación corta en términos relativos de lo que suele durar. La negociación con el Mercosur duró más de 20 años, con la Unión Europea, perdón. Fue un caso bastante extremo. Hay otros casos de TLC firmados por países sudamericanos que se negociaron en un par de años. No tengo una referencia, pero pongámosle que 2. Puede haber de todo. Yo creo que claramente se está pensando en algo corto y la referencia de que el estudio de factibilidad tiene que estar de acá a diciembre es una referencia de la ansiedad. Sí, pero también, digamos, la todo, negociación, ¿no? pero después, ¿durante cuántos años se sostienen estos tratados? Luego de concretados. Bueno, ahí sí que es lo que dice que nos trasciende a todos. Estos tratados en general llegan y se quedan, raramente se caen. A veces lo que pasa con estos tratados es que se ponen viejos y dejan de tener sentido porque el mundo cambia, la tecnología cambia y bueno, y hay que irlos ayornando. Pero no es normal que se tiren para atrás. Entonces un tratado en general, en principio, puede quedar hasta que las partes resuelvan lo contrario. Creo que también ahí lo que juega, que es muy importante y es evidente, es el tema político. El gobierno actual y el presidente actual quiere que esto
ocurra en su gobierno y tiene la ansiedad, creo que yo, la sana ansiedad de ponerle energía para que poder mostrar un logro en materia relevante, en materia de inserción internacional durante este gobierno. Entonces, creo que vamos rumbo, en principio, si esto empieza a caminar, que todavía falta, hacia algún tipo de negociación corta. Agustina, el otro día hablábamos que cuando hacemos referencia a la economía uruguaya la centramos siempre a nivel agropecuario y turístico, ¿no? Lo que tiene que ver con las principales fuentes de ingreso a nuestro país. Y si uno hace referencia específicamente a China, lo que es la exportación de bienes y servicios, se centra fundamentalmente en el sector agropecuario. La posibilidad de un TLC y creo que la necesidad de diversificarnos y salir o desprendernos un poco más de ese país agropecuario, ¿también habilitaría a esa posibilidad, a buscar otros rubros que de alguna manera puedan también verse involucrados en un tratado de libre comercio? Sí, podría hacerlo. Yo creo que los TLCs han mostrado con un país cierta capacidad de ayudar a diversificar el patrón de lo que se exporta a ese país. Siendo sincero, en principio, claramente el interés de Uruguay en China y el interés de China en Uruguay. ¿Qué puede estar buscando China en Uruguay? Bueno, claramente lo más sobre la mesa, quizás algo más que no estemos viendo, es la necesidad que tiene hoy en China de abastecerse de comida. O sea, hablar de un TLC entre Uruguay y China es en principio, y esto me parece que es claro, es hablar de un TLC de exportación de bienes agropecuarios, de la cadena agroexportadora en su complejidad, que hay que tratar de seguir agregando valor, de seguir sofisticándose, pero estoy seguro que cuando se sientan en la mesa el gobierno chino y el gobierno uruguayo, es eso lo que está prioritariamente. Y también que no quita, sí, lo que yo escuché la entrevista la semana pasada, la importancia de abordar otros temas, de tratar de diversificar, y sobre todo creo que Uruguay tiene otra gran ventaja comparativa en todo lo que es la exportación de servicios, la exportación de servicios profesionales, y bueno, ahí el tema del software, ahí hay que seguir trabajando muchísimo. Esos negocios pasan sin TLC, ya los servicios se exportan sin TLCs, y bueno, ahí hay muchísimo, y claramente ahí hay un trabajo mucho más largo para hacer, que tiene una tarea enorme en el sistema educativo, pero bueno, es tema para otra conversación. Y Agustín, ¿cómo puede impactar esto en el mercado interno, ¿no? Ayer con esta novedad, por supuesto que el impacto de la noticia es el titular, ahora tenemos que ver el contenido de este TLC, que justamente ahí está el kit de la cuestión, pero ¿cómo puede incidir en los mercados internos? Leía algunos comentarios en redes sociales y bueno, es momento para invertir en negocios ovinos y en otros negocios acá en el Uruguay. ¿Crees que el mercado ya se va a empezar a mover en ese sentido? Aquellos que tienen capital a mover las fichas para justamente, esperando este TLC, que los encuentre ya con un trayecto un poco caminado? Y bueno, eso puede pasar siempre cuando hay un anuncio. Creo que todavía es muy temprano para empezar a ver ese tipo de movimientos. Sé que falta, si esto empezara a caminar y la medida que se empezaran a visualizar gestos que implicarían que esto realmente va a ser una realidad, creo que eso puede pasar, puede subir el valor de algunos negocios, como el que vos nombrás, es un negocio que típicamente está subexplotado y que podría visualizarse el mercado chino en ese sentido. Y después lo otro que se puede esperar es algún tipo de baja de precios para los consumidores, ¿no? Que es uno de los dramas más importantes del Uruguay, el nivel de precios en Uruguay. Los salarios en Uruguay, cuando uno los mide en dólares nominales, no son tan malos. Lo que sucede en Uruguay es que tenemos un costo de vida que erosiona muchísimo. Bueno, estar más globalizados y permitir esto puede ayudar a que los uruguayos enfrentemos niveles de precios un poco más razonables y un poco más competitivos, que, reitero, también los temas más importantes que tiene el Uruguay para la competitividad del Uruguay y para el bienestar material de las personas también del Uruguay. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que para ver impactos en los negocios vamos a tener que esperar un poquito y bueno, está ese otro tema de precios que también puede generar cambios sustanciales si esto avanza. Agustín, ya tenemos que cerrar, pero como decía Mieres, entre todos los que hablaron ayer, va a ser un proceso largo y complejo, ¿no? Porque China es un elefante, Uruguay es una hormiga, entonces, ¿una hormiga qué condiciones le puede poner un elefante? ¿Y qué hormiga? Un elefante le puede poner muchas condiciones, incluso pisarlo, ¿no? Entonces, me parece que está todo bien con celebrar, pero también hay que cuidar, digamos, todo el patrimonio que ya tenemos y todo el terreno ganado en ese sentido, ¿no? Mira el contenido de ese TLC, porque el titular buenísimo, hay que ver cuáles son las condiciones. Y bueno, ¿y cuáles son las medidas compensatorias reales para muchos sectores de la actividad uruguaya que se van a ver resentidos, no solamente favorecidos, ¿no? Para cerrar una frase. De acuerdo, Claudia, contigo, y otro tema más que hay que tener cuidado, que es el tema geopolítico acá, ¿no? Acá sí hay un juego geopolítico muy importante. Los TLC son para China y para las grandes potencias
instrumentos de incidencia política en el mundo. Esto obviamente no tiene simpatías de Europa o de Estados Unidos, de que Uruguay se meta en un viaje de este tipo. Y bueno, hay que ser claros de que ese partido se está jugando. No quiere decir que no hay que jugarlo, hay que defender nuestros intereses nacionales, defender nuestro trabajo, nuestras personas. Y bueno, y ver si, dado esos intereses que están en boga, nosotros podemos sacar un buen partido. Perfectamente esto puede pasar que naufrague por condiciones inaceptables o por lo que fuera, así que comparto tu llamado a la cautela. Gracias, Agustín, por acompañarnos esta mañana.